Hola a todos, mi nombre es Carlos José Zapeta Alba, estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad de Mariano Gálvez de Sololá. En esta ocasión tendré la oportunidad de explicar sobre el tema las personas. Primero que nada, nosotros debemos conocer sobre el origen de la persona. El origen de la persona era conocido como la máscara, ya que no era otra cosa que la palabra carete, que cubría la cara de los actores, cuando recitaban en escena con el objeto de que su voz vibrara y resonara más. Jurídicamente, la persona es el ser animal dotado de razón, conciencia y libertad, y en cuanto tal, poseedor de una dignidad excepcional entre los demás seres, animales y cosas, que le hacen capaz de un papel excepcional en el orden jurídico y le hacen naturalmente apto a poseer libertad jurídica. Tal es el dato real conocido y valorado por la ciencia jurídica. Concepto. El concepto de la persona. Para García Maínez se da el nombre de sujeto o persona a todo ente capaz de tener facultades y deberes. Para Toral Moreno, persona es un ente que por sí mismo, por su mera existencia, posee derechos y puede adquirir otros, y también contraer obligaciones. Desde el punto de vista jurídico, persona o sujeto de derecho es todo ser capaz de tener derechos y obligaciones jurídicas. La persona, desde el punto de vista ético, es el ser capaz de proponerse fines libremente y de encontrar los medios para realizarlos. Hombre. Hombre es aquel que está sujeto de derecho, es decir, en cuanto puede ser titular de derecho y obligaciones. La persona o sujeto de derecho se refiere tanto a la persona individual o física como la jurídica, colectiva o moral. Personas individuales y personas jurídicas. Cuando nos referimos a personas individuales estamos hablando de los hombres. Y cuando nos referimos a personas jurídicas son todas las personas que no son hombres, pero están integradas por hombres, como las asociaciones, las corporaciones, las fundaciones, etc. Atributo de la persona humana como sujeto de derecho. La persona humana como sujeto de derecho posee los siguientes atributos. 1. Nombre, que es el conjunto de vocablos o términos que sirven para designar a una persona para identificarla. 2. Domicilio, lugar que la ley le asigna para la producción de ciertos efectos jurídicos. 3. Estado, es la condición del individuo dentro del orden jurídico que influye en su condición, facultades y obligaciones, como por ejemplo su estado de casado, de hijo adoptivo, de mayor de edad, de funcionario, etc. 4. Capacidad, aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones. Las personas jurídicas, colectivas, sociales o morales. El derecho considera a las personas jurídicas, colectivas, sociales o morales como una sola, pues estos son entonces agrupaciones de personas individuales vinculadas para la realización de ciertos fines como los fines económicos, los fines culturales, los políticos, religiosos, educativos, etc. Elementos necesarios para la existencia de una persona jurídica, social o moral. 1. Personales. Es la necesidad de dos o más personas para que pueda funcionar. 2. Formales. Son los documentos en que consta su constitución. 3. Patrimoniales. Son todos sus bienes, como las instalaciones de trabajo, el equipo que utilizan. 4. Nombre o razón social. Esto sirve para distinguirlas entre otras entidades semejantes.
5. Fines. ¿Cuáles son sus fines económicos, culturales, sociales, políticos, etcétera? 6. Domicilio. Lugar o sitio donde tiene su sede, donde tiene su instalación. 7. Nacionalidad. Debe tener nacionalidad cualquiera que sea esta. 8. Otros requisitos. La determinación de códigos, como el Código Civil. La naturaleza de las personas jurídicas. 1. Teoría de la ficción. Para el autor Savigny, las personas morales son seres creados artificialmente capaces de tener un patrimonio. Para Savigny, solo las personas individuales pueden ser sujetos de derechos y obligaciones, puesto que solo ellas poseen voluntad en sentido psicológico. 2. Teoría de los derechos sin sujeto. Para el autor Brins expresa patrimonios personales y patrimonios impersonales. Esto quiere decir que los derechos y obligaciones de las personas colectivas o morales no pertenecen a una persona o sujeto, puesto que esto no existe sino un patrimonio. No puede existir derechos sin sujeto. 3. Teorías realistas. Son contrarias a las teorías de la ficción y del patrimonio afectación, pues considera a las personas jurídicas o colectivas como algo real, algo concreto, objetivo, y que puede tocar y verse a través de sus elementos. No se haya referido exclusivamente a los seres dotados de voluntad. Ahora hablaremos sobre algunas teorías realistas. 1. La teoría organicista. Esta teoría considera que las personas o entes colectivos son semejantes a los seres vivientes, existiendo entre ellos las mismas partes. 2. Teoría del alma colectiva. Es más bien una derivación de la teoría anterior, ya que considera que las sociedades poseen un alma colectiva. 3. Teoría del organismo social. Considera que las personas colectivas de ninguna manera se contraponen a las personas individuales que las forman, pues entre unas u otras existe estrecha vinculación que no es otra cosa que la relación entre unidad y la pluralidad. Clasificación de las personas físicas, individuales o naturales. 1. Desde el punto de vista de los factores naturales independientes de la voluntad del individuo. A. Nacidos o por nacer. Artículo 1 del Código Civil. Según el artículo 1, la personalidad civil comienza en el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. B. Varones y mujeres. Artículo 108 del Código Civil. Según el artículo 108 del Código Civil, apellido de la mujer casada por el matrimonio, la mujer tiene el derecho de agregar a su propio apellido el de su cónyuge, es decir, el de su esposo, y de conservarlo siempre, salvo que el matrimonio se disuelva por nulidad o por divorcio. C. Mayores y menores de edad. Artículo 8. D. Capaces o incapaces. Artículo 8 y 9 del Código Civil. 2. Desde el punto de vista de las leyes o de derecho privado. A. Domiciliados y no domiciliados. B. Presentes y ausentes. Artículo 42 del Código Civil.
Es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Tres. Desde el punto de vista de las leyes constitucionales o de derecho. A. Nacionales y extranjeros. Artículos 144 a la 148 de la Constitución de la República. Clasificación de las personas jurídicas, morales o colectivas. 1. Desde el punto de vista de su función. 1.1. Derecho público o públicas. Tienen la potestad de dictar normas obligatorias y las normas que las regulan tienen carácter público. 2. De derecho privado. Tienen su origen en la iniciativa de los particulares, como las sociedades mercantiles, de beneficencia, educativas, religiosas, etc. 3. Desde el punto de vista de su estructura. A. Corporaciones. Las corporaciones son asociaciones de personas que se rigen a las mismas. B. Fundaciones. Las fundaciones tienen personalidad jurídica y sus propias normas orgánicas o internas. C. Sociedades civiles. Tienen realizaciones de fines lucrativos, no lucrativos y diversa naturaleza. D. Sociedades mercantiles. Tienen fines lucrativos y sus propias regulaciones jurídicas internas. 4. Desde el punto de vista de las disposiciones del Código Civil, Decreto Ley 106, el inciso A, las diferentes instituciones creadas o reconocidas por la ley. B. Las fundaciones y entidades de interés público creadas o reconocidas por ley. C. Las asociaciones sin finalidades lucrativas, los patrones y comités creadas o autorizadas por una autoridad competente. D. Las asociaciones, consorcios y cualesquiera con fines lucrativos que permitan las leyes según el artículo 15 del Código Civil.